Después de días de lluvias incesantes, ahora toca cuantificar los daños. Son múltiples y están repartidos prácticamente por toda la comunidad. Castilla y León ya ha anunciado que va a solicitar al Gobierno central la declaración de zonas catastróficas. Buenas tardes. Y si se concede esa declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia, los damnificados podrán pedir ayudas o acogerse a determinados beneficios fiscales. La petición se va a hacer para todas las provincias de la comunidad. Leonardo, Marta o Pedro, han sido muchos las borrascas que han dejado efectos devastadores en Castilla y León, daños que siguen todavía evaluándose, y Zamora y Ávila están entre las provincias más afectadas. Enseguida se lo contamos. Después de tantas semanas de inestabilidad, llega ya el tiempo estable y además van a subir las temperaturas, aunque las mínimas todavía serán un poquito más bajas. Enseguida les damos todos los detalles. Analizamos un día más la situación de la vivienda y hoy ponemos el foco en las casas que están vacías. Sus propietarios no las quieren vender o poner en alquiler y eso reduciría la tensión de un mercado falto de oferta. Yo te puedo decir que hay muchos propietarios que deciden vender su casa y cuando se dan cuenta de lo que tienen que pagar en impuestos deciden no hacerlo. 2025 cerró con récord en las hipotecas. Es la mayor subida desde la burbuja inmobiliaria. Desde hace tiempo hipotecarse sale mejor que alquilar. Enseguida vemos los motivos. Cuarto día de huelga de médicos y el seguimiento en Castilla y León ha sido muy parecido al del resto de jornadas. De media un 20% no han ido a trabajar, sobre todo en los hospitales. Natalia Fernández. Eso es, buscan un estatuto profesional propio y también, entre otras cosas, mejoras salariales. Mañana continuará la huelga en toda España y también aquí en Castilla y León. No ha habido sorpresa. 2025 marcó un nuevo récord en el mercado inmobiliario. Castilla y León alcanzó las 22.000 hipotecas firmadas. Eso supone un 24% más que el año pasado y la mayor subida de la última década. Ahí están viendo la evolución. Las firmas hipotecarias se han disparado en todas las provincias, excepto en Soria. Se firman más hipotecas. Las razones, la subida del precio del alquiler, que hace que sea más atractivo comprar, y la bajada de los tipos de interés. Es verdad que los tipos de interés han bajado en los últimos 2 años y ahora están por debajo del 3. Y esa bajada es lo que está haciendo que sea más fácil pagar un crédito hoy en día. Momento que está impulsando también la firma de hipotecas a tipo fijo. Aunque ahora son en el corto plazo un poquito más altos, ¿no?, los tipos fijos que los correspondientes variables, pero quedas completamente protegido contra una posible subida de tipos de interés. Es una forma de evitar sorpresas y asegurarse de que podrás pagar el crédito, un préstamo que normalmente ahora se pide para adquirir viviendas de segunda mano. Yo creo que la preferencia generalizada es de una vivienda de obra nueva. El problema es que no las hay. No queda más remedio que comprar una usada en la mayor parte de los casos. De cara al futuro, se prevé que el número de hipotecas disminuya en las zonas más turísticas por los altos precios, pero aquí en nuestra comunidad no será una caída que notaremos tanto en los próximos años. Y mientras el precio de referencia de la vivienda sigue su escalada, en Castilla y León el metro cuadrado se paga ahora en más de 1.230 euros. Es un 11% más que hace un año. La mayor subida en 2025 se nota en Segovia por su cercanía a Madrid, aunque el precio más caro se encuentra en la provincia de Valladolid por encima de los 1.500 euros. Son datos muy altos, pero no tanto como en el resto de España, donde casi se duplica. La media nacional se encuentra alrededor de los 2.200 euros el metro cuadrado. Se firman más hipotecas, los precios no dejan de subir y mientras tanto hay millones de casas vacías por todo el país. En nuestra comunidad el 22% de todas las viviendas están desocupadas. Es decir, 1 de cada 5 casas está vacía porque sus propietarios ni la venden ni la alquilan. Y eso precisamente serviría para destensionar el mercado. 1 de cada 5 viviendas construidas en Castilla y León están vacías. Los motivos:
variados. Puede ser porque exista un apego, ¿no?, sentimental del propietario o la propietaria a esa vivienda y que no quiera hacer otro uso. Puede ser también que esa vivienda sea una herencia y que los diferentes propietarios pues, no se pongan de acuerdo en lo que hacer con esa vivienda. Y también en otras ocasiones puede existir un miedo, ¿no?, a alquilar esa vivienda. Unos inmuebles que podrían ayudar a rebajar el problema de la vivienda. Sí, por supuesto, si es que todo es una cuestión de oferta. Teniendo en cuenta que estas viviendas ya están construidas, que en muchos casos habría que rehabilitar, pero no serían unos plazos tan largos como es la nueva construcción. Pero la realidad es que hay dos leyes que generan recelo a los propietarios a la hora de sacar sus inmuebles al mercado. Yo te puedo decir que hay muchos propietarios que deciden vender su casa y cuando se dan cuenta de lo que tienen que pagar en impuestos deciden no hacerlo. Esto cambió en el año 2015 con la ley Montoro, donde lo que se prohibió fue una actualización de los precios. Y a la hora de alquilar, con el cambio de la nueva ley de vivienda han decidido retirar las viviendas de alquiler y han decidido cerrar las viviendas. En Castilla y León no existen sanciones a los inmuebles desocupados de forma injustificada. En otras comunidades hay un recargo del IBI que puede llegar hasta el 150%. La crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008 dejó 4 esqueletos a medio construir en Arroyo de la Encomienda. 3 se fueron terminando con el paso de los años, pero hay uno para el que no se encontraba ninguna solución hasta ahora. Es este. Los responsables de una promotora y una inmobiliaria de la localidad se han aliado para invertir 22,5 millones de euros en comprar el terreno y terminar las casas. Tenemos un proyecto de 148 viviendas. Ya han iniciado los trámites legales y esperan recibir la licencia de obra del ayuntamiento en el mes de abril. Y eso marcará el inicio de las obras en el esqueleto actual. Empezamos en abril y tenemos una fecha prevista en torno al segundo semestre del 2028. Han pasado 16 años desde que la obra quedó paralizada, pero no hará falta demoler lo construido. Arroyo de la Encomienda sigue con su expansión. Cada año crece su censo. Ya se han presentado peticiones para construir 1.000 viviendas más en la localidad. Ahora mismo tenemos 400 licencias dadas para viviendas nuevas y unas 600 en estudio. Ahora le llega el turno a este esqueleto, todo un símbolo de la burbuja inmobiliaria. Otro clásico que no frena la subida es el carburante. Parecía que en Navidad daba un respiro, pero lo cierto es que ya suma 4 semanas al alza. Gasolina y diésel siguen su escalada y rozan de nuevo el €1,5 por litro. Y un dato económico más. Las exportaciones de Castilla y León crecieron levemente el año pasado. Un aumento apenas perceptible en términos globales del 0,2%, pero que se dispara si nos fijamos en los productos que salieron con destino a Estados Unidos. Crecieron casi un 20%, a pesar de los aranceles. Después de días con muchísima tensión, el nivel de los ríos sigue bajando en Castilla y León. Tan solo quedan unas 20 estaciones en alerta y ya no hay riesgo extremo. Ahora son miles los vecinos de la comunidad que cuantifican los daños de las inundaciones. Porque el agua ha anegado casas bajas, garajes y miles de hectáreas agrarias. Han sido más de 2 semanas de borrascas intensas y casi todas las provincias de la comunidad están afectadas. Es momento de evaluar daños y de saber a qué ayudas se pueden acoger si se declaran las zonas catastróficas. Las borrascas entre el 6 y el 8 de febrero se hicieron notar aquí en Zamora. Las lluvias, la nieve y el posterior deshielo provocaron las crecidas de algunos ríos, afectando sobre todo al sector agropecuario. Empezando por el río Órbigo, que dejó varias alertas rojas en distintos puntos, y terminando por el río Duero, que fue el que más se hizo notar. A su paso por Toro, anegando y también provocando daños en algunas tierras a sus extremos, y aquí en Zamora capital, afectando sobre todo al barrio de Villagodio, donde el río inundó varias fincas y naves agroganaderas, afectando y preocupando a muchos de sus vecinos, evidentemente. En Ávila, aunque sí hemos sufrido este carrusel de borrascas concatenadas, la verdad es que no han causado destrozos muy relevantes. Es cierto que el sector agrario se ha visto muy afectado, con parcelas y cultivos completamente anegados, y ahora también se valoran los daños en infraestructuras. El episodio más dramático lo traía la nieve. El conductor de una máquina quitanieves perdía la vida cuando realizaba tareas de limpieza en el Puerto El Pico.
Para solicitar las ayudas, lo primero es tener la declaración de zona catastrófica. ¿Qué implicaciones tiene esto? La posibilidad de pedir subvenciones, ayudas o acogerse a determinadas medidas fiscales o laborales, como por ejemplo la suspensión de ir al trabajo. Un trámite burocrático, en ocasiones tedioso, y cuyas solicitudes se deben presentar en oficinas públicas. Se van a establecer una serie de ayudas que habrá que solicitar a la administración pública competente. Lo que se trata de hacer es intentar facilitar en la medida de lo posible todos los trámites a los perjudicados, que ya tienen bastante con el perjuicio que han sufrido. No es la única vía. También se puede acudir al seguro privado de la vivienda o negocio afectado. Para situaciones como esta es el consorcio de compensación el que cubre las pérdidas. Guardar todas las facturas de daños, fotografías, vídeos, informes periciales, informes policiales, de bomberos. Si estamos hablando del desbordamiento del río Duero en Tudela, fotografías del alcance del agua, fotografías del estado de los bienes muebles, mobiliario, lavadoras, electrodomésticos. Y hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. La ley establece que hay que comunicarlo antes de que pasen 7 días desde que se produce el siniestro. Aún es pronto para cuantificar el coste, pero ya saben que hay daños en carreteras, en caminos y en otras infraestructuras de índole autonómico, también en las de ámbito municipal, sobre todo las relacionadas con problemas en el agua potable, en los residuos, en iluminación, en calles o en parques. Hay también viviendas dañadas. Aquí todavía está por ver la posible intervención de los seguros. El sector productivo con mayor impacto es el agrario. Aquellas que no habían podido producir la recepción del producto final que estaba pendiente de cosecha, el sector del maíz es un claro ejemplo de ello. Aquellos que han visto limitada la capacidad de realizar labores que hubieran sido propias de este momento, y finalmente en donde ya se hubiera producido la siembra de estos productos, fundamentalmente el cereal de invierno, que en algunas zonas, en algunas parcelas, pudiera haberse perdido como ese exceso de agua. Y mientras la borrasca Pedro ya da sus últimos coletazos. Castilla y León no tiene avisos activados, pero en el norte de España y en el Mediterráneo se han registrado fuertes rachas de viento. Protección Civil ha desactivado por fin la alerta por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla y León. Llevaba desde el 22 de enero, casi un mes. Este fin de semana va a lucir el sol y las temperaturas van a ser muy elevadas, pero no se confíen porque las mañanas seguirán siendo frías. Los detalles con Sergio Hernández. Gana fuerza el anticiclón y eso nos va a dejar tiempo estable y también un importante incremento de las temperaturas que vamos a notar tanto en las máximas como en las mínimas. En cuanto a las temperaturas diurnas de cara al fin de semana, fíjense cómo el mapa se va a ir tiñendo de colores rojos que nos indican valores realmente por encima de lo que serían los valores normales para esta época del año. Y como las mínimas todavía van a ser un poquito más bajas, con algunas heladas débiles, nos dejan días con amplitudes térmicas realmente elevadas. Fíjense, por ejemplo, en Soria esa mínima de 2 grados bajo cero para el sábado, luego subirán hasta los 16, una diferencia de 18 grados durante el mismo día, de -1 a 15 pasarán en Valladolid y de los 2 positivos a los 18, casi 20 grados en la capital abulense. Desde el lunes, los médicos de todo el país están llamados a la huelga. Los hemos visto hoy también manifestarse a las puertas de hospitales y centros médicos. El seguimiento es desigual en función de las especialidades. Aquí en Castilla y León han faltado más en los hospitales y no tanto en atención primaria. De media, el seguimiento ha sido del 20% estos días y sus reclamaciones comienzan por un estatuto propio. Volvemos contigo, Natalia. Eso es, buscan un estatuto profesional propio y que se cree una categoría específica y reconocida. También piden mejoras salariales y laborales que dicen son bastante precarias. Aquí en Castilla y León hoy han secundado la huelga el 20,8% de los profesionales. Para mañana se espera otro día de parones. Que las guardias no sean obligatorias como pretende el Ministerio, sino voluntarias. Que no puede ser que una jornada por encima de la ordinaria sea obligatoria. Que las horas extra se paguen como ordinarias. Pedimos cosas que tienen todos los trabajadores y que a nosotros se nos niegan. Aumentar las 12 horas de descanso actuales entre jornada y jornada. Tú vienes muchas veces a operar o a hacer cosas y al día siguiente tu jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. No solo es el descanso
del desgaste físico que puede tener cualquier trabajador que esté tantas horas como nosotros, sino el desgaste mental que tenemos. Y un estatuto propio que regule todo esto, al que por ahora se niega el Ministerio. Lo que nosotros no vamos a hacer es fragmentar el sistema y decir que estas mejoras solo aplican a un colectivo. No lo vamos a hacer porque no creemos en ello. Son algunas de las peticiones que hoy han vuelto a pedir los médicos en la calle en Burgos, Valencia, Segovia o Valladolid. Tienen que sentarse a hablar directamente con nosotros. Se concentran en toda España y están satisfechos, dicen, con el seguimiento de la huelga. Nosotros estamos contentos con cómo se está desarrollando. Que hoy han secundado el 20,8% de los médicos de Castilla y León. El portavoz de la Junta asegura que el impacto está siendo notable y que va a ser difícil recuperar lo perdido durante estas semanas de huelga y que se va a notar los efectos, por ejemplo, en los tiempos de atención y en las listas de espera. Asegura que desde la Consejería se está intentando reaccionar con agilidad, pero que la solución tiene que ser que el Ministerio se siente a negociar. Se dan nuevas citas a las personas que tenían la cita y que no han podido ser atendidas por algunas de ellas, pero también somos conscientes de que recuperar en las 3 semanas de actividad de cada mes, que va a haber actividad, lo que se ha perdido en una de las semanas es complicado. Y nosotros estamos aquí del lado de los profesionales sanitarios, llamando al Ministerio de Sanidad al diálogo, a sentarse en una mesa de negociación. Sigue la búsqueda de un hombre de 83 años en Las Merindades, en Burgos. Es vecino de Urria y desapareció el martes. Por caminos y parajes de esa zona montañosa se han desplegado efectivos de la Guardia Civil, unidades caninas especializadas, un helicóptero y drones con cámaras térmicas. Se han estado realizando en un primer momento búsquedas con perros especialistas en rastreo de personas. El equipo del GRAIN ha estado desde el helicóptero esta mañana comprobando todas las simas, las posibles crestas y demás, y lo que se está realizando ahora mismo ya son batidas de todo tal, porque al ser una zona bastante boscosa es difícil observarla desde el aire. Y también en Burgos, en Melgar de Fernamental, se encontró un criadero ilegal de perros en el año 2019. Pues bien, es ahora cuando han localizado a su dueño en Venezuela. Lo han extraditado desde allí y será juzgado en nuestro país. Tenía a los animales enfermos, extremadamente delgados y varios muertos en la misma finca. Con buenas sensaciones han salido hoy los miembros de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Sanabria. Han tenido una reunión en Valladolid con el consejero de Movilidad. Reclaman una parada de autobús en la estación de tren para que esté mejor comunicada. A mí me ha sorprendido particularmente que el consejero territorial y su directora de logística se hayan mostrado tan receptivos. Una de las reivindicaciones no es solamente que los autobuses entren, que pasan a 500 metros, que pasan por allí, que entren 500 metros, que hay una marquesina para autobuses ya construida. En Valladolid ha presentado hoy su último libro Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno ha asegurado que el auge de los populismos ahora mismo es un peligro. Fernández Mañueco, que ha participado en ese acto, ha recalcado que a los extremistas no se les gana con más extremismo. Alfonso Fernández Mañueco adopta un consejo de Mariano Rajoy para ganar a los extremistas. No se le gana con más extremismo, sino que se le gana con moderación, con seriedad y también generando confianza. Algo que dice seguir aplicando si consigue la confianza de los ciudadanos el 15 de marzo y ante esa cita con las urnas, ensalza su proyecto y su buena forma de hacer política frente a los modelos que asegura ofrecen el PSOE y Vox. Su modelo de gestión es el de su líder, Óscar Puente. Hay otra formación política que ha demostrado que o no quiere o no sabe gestionar. Todo en la presentación del libro del expresidente, quien ha ensalzado la figura política de Mañueco. El decálogo del buen gobernante. Pues bueno, yo creo que Alfonso Fernández Mañueco, por lo menos de 10, 9,75 la reúne. Pero es que conozco uno, y ustedes también, que no reúne ninguna. También fue desgranando algunos de los capítulos del arte de gobernar. Además se refirió a los posibles pactos del PP con otras formaciones. La línea roja es el respeto a la ley y a la Constitución. Y terminó recetando humor porque dice relaja a las fieras y es más eficaz que la agresividad.
El líder del PSOE en la comunidad y candidato a la Junta se ha reunido hoy con los empresarios de Castilla y León. Carlos Martínez se ha comprometido a reforzar el diálogo social en nuestra comunidad para que no se vuelva a cuestionar, ha dicho. Con la patronal ha abordado las prioridades para las empresas. Escuchar para hacer frente a los desafíos y necesidades de los empresarios. Bajo esa premisa se ha producido el encuentro entre los socialistas y la patronal de Castilla y León. Colaborar con los partidos, primero con el partido que está en el gobierno, pero no sin dejar de lado los partidos que puedan estar en el arco parlamentario. Creo que es nuestra obligación. Encima de la mesa, por parte de COE, 175 medidas para solventar las principales problemáticas que afronta el sector, poniendo el foco en el absentismo, la capacidad energética y la captación del talento, asunto en el que coinciden desde el PSOE. Una laguna que tenemos que intentar acercar y conectar y que tiene que estar fruto del trabajo y el diálogo que abordemos con el nuevo ECIL, que tenemos que adaptarlo a las nuevas necesidades. Pero los socialistas además proponen una fiscalidad adaptada al territorio. Reducida entre un 10 y un 25%, dependiendo de cuál es la situación de cada una de las comarcas. Tarifa cero para los autónomos en los 2 primeros años. Poniendo al diálogo social en el centro. El refuerzo del diálogo social, el mantenimiento del diálogo social como pilar fundamental de desarrollo de nuestra comunidad autónoma es algo que no podemos volver a cuestionar. Postura contraria a la que sigue Pedro Sánchez a nivel nacional, quien aleja cada vez más a la patronal del diálogo social, especialmente a la hora de hablar del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral. Y esta tarde desde Soria, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que quieren ganar las elecciones autonómicas, aunque saben que es algo ambicioso. Buscan mejorar el resultado que obtuvieron en las anteriores autonómicas para cambiar las cosas, dicen, en Castilla y León. Somos la única alternativa de verdad para cambiar las políticas de esta comunidad. En Castilla y León comenzamos en 2022 un camino que estoy convencido de que con más fuerza vamos a seguir en el 2026. No venimos a poner parches, no venimos a que Carlos o Miguel ocupen unos sillones, a que tengan unos escaños en la Junta de Castilla y León, en el Gobierno o en la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Queremos gobernar, porque nos presentamos para eso. Mañana conoceremos un avance de la encuesta preelectoral de Castilla y León que publica el CIS. Y precisamente sobre encuestas se ha pronunciado el coordinador general de Izquierda Unida en nuestra comunidad. Juan Gascón, en la presentación de la candidatura de León, se ha mostrado optimista respecto a la tendencia de su formación para las elecciones del 15 de marzo. Apuntan a que Izquierda Unida va a tener representación. Para nosotros eso es relevante después de la representación que tuvimos en Extremadura, donde conseguimos 4 diputados dentro de un espacio común, donde conseguimos también nuestra representación en Aragón. Creemos que eso hay que seguir incrementándolo. Más cosas. Rodríguez Zapatero va a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el próximo 2 de marzo. El PP ha citado al expresidente para que explique si intercedió en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus vínculos con Venezuela. Los populares también llaman a comparecer al empresario Julio Martínez, para el que el expresidente ha hecho trabajos de asesoría y que está vinculado con la aerolínea. Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. La huida del expresidente ha llegado a su fin. En el Senado tendrá la obligación legal de decir la verdad y de responder por los posibles beneficios obtenidos en el rescate de Plus Ultra, sus favores a la dictadura de Maduro. La mujer que ha denunciado al número 2 de la policía por agresión sexual tendrá protección policial. Se lo ha ofrecido el Ministerio y ella ha aceptado. Según su abogado, está destrozada porque se ha revelado su identidad en chats entre compañeros policiales. Sí, por ello los sindicatos policiales exigen la dimisión del ministro Marlaska y del director general de la policía. Además, han convocado varias protestas frente al Ministerio del Interior para la próxima semana. El abogado de la denunciante acusa a Grande Marlaska de no llamarla y le reprocha que la ha sometido a una mayor presión después de que dejase su dimisión en sus manos. Además, señala que su clienta se encuentra destrozada porque su identidad se ha revelado en algunos chats policiales, lo que ha ocasionado un bombardeo de mensajes y esto le ha creado a la propia víctima ansiedad. Sí, le agradece su actuación a la nueva DAO interna. Dice que la ha apoyado desde que se conocieron los hechos. La víctima ha aceptado esa protección policial que le ha ofrecido esta nueva responsable del cargo.
La presunta víctima del exdirector adjunto operativo de la policía, José Ángel González, ha aceptado la protección que le han ofrecido las fuerzas de seguridad. Ocurre 10 meses después de que sufriera la presunta agresión y mes y medio después de que se presentara una querella sin seguir los cauces internos. Según el sindicato Jupol, esos protocolos funcionan. Los protocolos son muy fiables, con mucha discreción, y no creemos que haya sido por este motivo el que la víctima no haya acudido a nosotros directamente. Creen que se ha podido deber a las presiones que habría sufrido la denunciante, mientras que otro sindicato, el SUB, pide prudencia. La Policía Nacional creo que no hay que hacer juicios premeditados. Esto es algo que se debe estudiar a nivel interno. El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha convocado la cúpula del cuerpo ante este caso, del que se investiga si se maniobró desde dentro para taparlo. Afecta a la imagen de la policía y nosotros, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, hemos tenido que salir a defender nuestra honorabilidad porque el director general de la Policía todavía no se ha pronunciado. Tampoco respaldan al ministro del Interior, quien ofrece su dimisión si la reclama la presunta víctima. La víctima ya ha expresado que tenía miedo, que no confiaba en el sistema. Usted va tarde, tenía que haber dimitido ya. Pedirán su marcha en una concentración el lunes frente al Ministerio del Interior. El Gobierno sigue manteniendo su apoyo a Marlaska. Hoy ha sido la ministra de Igualdad la que ha dicho que el protocolo ha funcionado y ha mostrado todo su apoyo a la víctima. Para Núñez Feijóo, el titular de Interior no puede seguir en el cargo. También tengo que recordar que la víctima no ha querido manifestar esa información también para protegerse y también para recabar todas las pruebas que la permitieran acudir a ese juicio. Por lo tanto, respeto absoluto a la víctima y a su forma de actuar, que creo que ha sido muy inteligente. Pero cuando sí ha tenido conocimiento, sí ha reaccionado en menos de 5 horas. Por lo tanto, yo creo que eso hay que reconocerlo y valorarlo. Que cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número 1 de su policía y lo que hacía el número 2 de su policía, que lleva en el ministerio casi 8 años. Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. Va ganando fuerza una iniciativa que partió de Granada, pero que cuenta con el apoyo de diferentes instituciones por todo el país, como el Defensor del Pueblo de Castilla y León. Lo que piden es que se redacte una ley nacional que proteja a los mayores de cualquier tipo de maltrato. Son vulnerables, víctimas en ocasiones de abusos y maltratos de todo tipo. Nuestros mayores no se encuentran suficientemente protegidos por una legislación demasiado fragmentada. Nos planteamos la iniciativa legislativa popular que la sustentamos en 4 pilares fundamentales, que era la prevención, la detección, la atención y la sanción y reparación del daño. Para ello necesitan recoger 500.000 firmas antes del 11 de marzo. Algo complicado por falta de medios. Por eso mantienen otra vía abierta con los partidos políticos. A través del procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia, dependiendo de los grupos parlamentarios que lo insten, es que asuman esta iniciativa, que la planteen en las cámaras y que se pueda ser debatida y aprobada. Cuentan con el apoyo de numerosas instituciones. Por ejemplo, el procurador del Común de Castilla y León, que ya ha tenido que actuar por situaciones detectadas en residencias. Actuamos bien porque reciben un trato que no es el adecuado, o bien porque hay una carencia de medios sanitarios o de otra naturaleza en esa residencia, o bien porque hay alguna queja en cuanto a su admisión. Quieren implicar y concienciar a toda la sociedad, incluidos todos los grupos políticos. Proteger, entendemos, a quienes nos precedieron. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad, de justicia y de responsabilidad colectiva. Reivindican un gran pacto de Estado que garantice una verdadera protección para nuestros mayores. Una empresa salmantina dedicada a la biotecnología se ha alzado con el Premio Nacional PYME del Año. La consejera delegada del grupo ha recogido el galardón de manos del rey Felipe VI. Este reconocimiento nos sirve de impulso y nos recuerda que, incluso desde una pyme, se pueden cambiar realidades y crear impacto global. Que cuando la innovación se une al propósito, surgen empresas que transforman los desafíos en oportunidades y los sueños en proyectos tangibles. Este fin de semana se cumplen 87 años de la muerte de Antonio Machado y Segovia ya ha organizado varios actos para recordar esa fecha. La ciudad marcó una de las etapas más relevantes en la vida y en la obra del poeta.
Esta tarde aquí en San Quirce, antigua Universidad Popular Segoviana, fundada precisamente por el propio Antonio Machado, entre otros intelectuales de la época, se le rinde homenaje cuando se van a cumplir el próximo 22 de febrero 87 años de su fallecimiento, del célebre poeta. Un acto académico en el que se invita a un célebre escritor. En esta ocasión ha sido Benjamín Prado, novelista, ensayista, escritor, ganador, entre otros, del Premio Andalucía de Novela, y que nos contaba hace un momento que fue el propio Antonio Machado el que inspiró profundamente sus primeros escritos. Machado cada vez escribe mejor porque la poesía de Machado es muy contemporánea siempre. Pasan los años, pasan las generaciones, pasa el 27, pasa el 36, pasa el 50, pasa la generación de los novísimos. Llegamos y a todos nos sigue sonando Machado a música celestial y a poesía escrita antes de ayer. Tiene una magia, tiene una inmediatez, tiene una solvencia filosófica, tiene un encanto que es imposible escapar de ella. Uno de los últimos usos que hemos conocido de la inteligencia artificial está relacionado con el mundo del vino, una herramienta que se ha presentado en Valladolid, ciudad hermanada con el Concurso Mundial de Bruselas, y que convierte las opiniones de los expertos en una cata en símbolos que ayudan después al consumidor a saber lo que se va a encontrar en cada botella. Escoger qué vino tomar es a veces tarea complicada. Para elegir hay que entender, y aquí es donde puede ayudarnos la inteligencia artificial. Utilizamos muchos vocabularios complicados de cepas, de región, de clima, de fermentación, y este sistema es capaz de destacar las características de sabores y aromas del vino. Sabores y olores descritos por críticos enólogos que se traducen en sencillos pictogramas comprensibles por todos y que además incentivan la experiencia de beber vino. Con todos estos pictogramas puede descubrir aromas y jugar entre ellos. Ah, ¿probaste la cereza? No, yo lo encuentro más fresas. Ah, ok, no estoy de acuerdo. Y empiezan a jugar y da otra dimensión a esta experiencia que es solo tomar un vino. Un sistema que ha nacido en el Concurso Mundial de Bruselas y que ya está funcionando. En México, en Seúl, en Corea, donde la cultura del vino no es tan desarrollada y tuvimos que adaptarnos a estos mercados. Y en menos de 2 meses subieron las ventas de 100%. Aquí en Castilla y León se dirige a un público específico, los jóvenes. Los jóvenes saben lo que quieren, pero quieren tomar la decisión rápido. Y con este sistema puede ir directamente a lo que quiere y en 10 segundos encontrar el vino que le gusta a él. Y así disfrutar mucho más y mejor de nuestros caldos. Perfumeriasavenida.com. Todo lo que necesito a un solo clic. Visita nuestra tienda online. El Centro de Alto Rendimiento de León se consolida como sede de la selección española de halterofilia, con 6 becados de diversas categorías. Tras el legado de Lidia Valentín, ahora hay varias promesas con opciones de podium en las próximas citas internacionales. El Centro de Alto Rendimiento de León se afianza como hogar de trabajo diario de algunos de los mejores en la disciplina de halterofilia. El proyecto de halterofilia en el CAR de León nace en el año 2021, el 1 de septiembre de 2021, como un proyecto que se añade al ya existente de muchos años atrás en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Y iniciamos un proyecto inicialmente con categorías menores, con sub 15 y sub 17, que como todos los proyectos en la vida van tomando su forma y van haciendo cambios, y al final pues ha ido evolucionando hasta tener aquí algunos de los mejores levantadores de la historia de España y de la actualidad, por supuesto. Por delante, objetivos importantes tanto a nivel nacional como internacional para un deporte que sigue en lo alto tras la referencia que supuso la figura de Lidia Valentín. Marcos Ruiz, por ejemplo, ha sido el único español que ha logrado ser campeón del mundo. Iniciamos con el Campeonato de Europa, que es en Georgia. Y posteriormente la cita más importante del año, que será el Campeonato del Mundo en China a finales de año. Otra muestra más de la importancia que tiene para León contar con estas instalaciones dependientes del Consejo Superior de Deportes. El Barça será el durísimo escollo del Tubos Villa de Aranda antes de que los ribereños afronten duelos ante rivales directos por evitar el descenso. El conjunto de Javi Márquez solo ha ganado un partido liguero de los últimos 8 que ha disputado. El Tubos Aranda Villa de Aranda perdió una buena oportunidad de asestar un golpe importante a un rival directo en la lucha por la permanencia como el Badahuesca. Javi Márquez no pone paños calientes y entiende que los oscenses dominaron el encuentro de principio a fin.
Cuando tú ya le das ese margen al rival, ya al final vas con la soga al cuello, tienes que hacer muchas cosas bien, la portería te tiene que ayudar, la defensa tiene que subir su eficacia y cuando no tienes eso es muy difícil recuperar ese margen que había conseguido Huesca en el marcador. La derrota en el Santiago Manguán supuso además perder el Averas con los aragoneses. A pesar de eso, el técnico ribereño cree que lo peor es que el equipo no dejó una buena imagen. Lo que nos tiene que preocupar es subir, evidentemente, nosotros pues nuestro juego, nuestra defensa, nuestro ataque, y al final ahí es donde sí tenemos que ser capaces de seguir creciendo. En esta jornada los arandinos visitan al intratable Barça. En las filas ribereñas confían en que el partido ante los azulgranas sirva para recuperar sensaciones antes de duelos directos muy importantes. Es importante que nosotros seamos capaces de encontrar esas dinámicas de juego, que seamos capaces de hacer nuestras cosas y de evidentemente adquirir sensaciones que luego nos vayan a ayudar en la jornada siguiente frente a Guadalajara. El choque en el Palau Blaugrana arrancará el viernes a partir de las 8:30 de la tarde. El Caja Rural Aula Valladolid sumó un punto en su desplazamiento a Porriño. Empate a 20 en el partido disputado en territorio gallego. Un gol de Amaya González de Garibay en el último minuto permitió a las pucelanas sacar algo positivo de un partido muy tenso e igualado. Y hoy conocemos la nueva moda deportiva que está dando que hablar en todo el mundo. Se llama Hyrox y ya se puede practicar en lugares como Soria. CrossFit Soria comenzó a practicar esta nueva disciplina durante la temporada pasada, aunque el Hyrox se oficializa en Soria en el mes de diciembre. Hyrox es una prueba de fitness, ¿vale?, que combina elementos de fuerza con elementos de carrera. Tenemos 3 modalidades como tal: individual, por parejas, o tenemos una tercera que es por equipos. Son 8 kilómetros de carrera intercalados con un ejercicio de fuerza. Entonces la dinámica es 1 kilómetro de carrera, un ejercicio de fuerza. Mientras que el Hyrox entrena ejercicios específicos, el CrossFit te prepara para lo inesperado. El CrossFit es mucho más variado, hay muchos más elementos, en cambio en el Hyrox tienes unos ejercicios que están marcados. Parte del elenco de CrossFit Soria se animó a participar en este mes de febrero en la competición internacional de Hyrox de Bilbao. Una amiga que conozco de hace ya unos años, decidimos apuntarnos juntas como un reto. Yo en septiembre estaba entrenando con Lucas, que es uno de los entrenadores, y como que me medio lió un poco para que me apuntara con él y pues tampoco me lo pensé mucho porque como también me gusta a mí todo esto. Un amigo me dijo de participar con él en dúo mixto y entonces decidimos apuntarnos. Probar, mejorar y divertirse fueron los objetivos de todos ellos. Lo único de esta prueba es que al final llevamos los pesos masculinos, estamos moviendo 3 veces nuestro peso. También es lo chulo de esta prueba, intentar superarte. Sí que teníamos el objetivo de bajar de 1 hora 05 en nuestro caso y lo conseguimos. Nuestro tiempo fue 1 hora 01. Así que muy bien, contentos. Nace así una nueva prueba exigente, popular y sobre todo accesible. Nosotros nos vamos enseguida, llega ya casi es viernes, hoy con Carlos Cerón, el director de Cine Salmantino. Después, cuestión de prioridades, como cada noche. Hasta mañana.